Amados hermanos, un placer muy grande volver a encontrarnos después de una semana en la que hemos estado estudiando acerca de, durante este tiempo, relacionado con las olas de Lutero, producto de la Reforma. Estoy con el pastor Daniel Madrid, como siempre. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, placer estar de nuevo en este día para compartir un tema distinto hoy día, pero recordar que Lutero fue un reformador que marcó un hito importante en la historia del cristianismo. Y a través de todo el cristianismo han habido hombres que marcan historia y que hacen de la historia algo distinto. Y como para entrar en este tema de hoy día, decir que desde mi perspectiva hay un hombre que marca la historia también, y me refiero a Martin Luther King, este pastor bautista que lucha por la libertad de los negros, ¿no? Y que él empieza a crear marcha cívica, a promover todas estas cosas, a lanzarse, entre comillas, contra el Estado por esta subyugación, ¿no es cierto?, de los blancos sobre los negros, y logra avanzar en la historia. Llegó a tener un premio Nobel de literatura, el Nobel de la Paz, perdón, no de literatura, el de la Paz. Y además de eso, considerado uno de los más grandes oradores de la historia. Y eso es súper interesante. Él escribe un libro, un discurso que se llama Tengo un sueño. Y ahí empieza a plantear algunas cosas. Tengo un sueño de cuando los blancos se unan, los niños blancos se unan con los niños negros. Y a través de la historia eso ha pasado. Y recientemente nuestro país ha tenido, hace un par de días, elecciones presidenciales de diputados y senadores también. Y hay cosas que hasta hace algunos años, algunas décadas, eran tabú en la iglesia evangélica en general. El tema de la participación política de los cristianos o participar en política y tener una posición política. Y de ahí incluso algunos manifestaban: yo soy apolítico, sin entender que eso es política. Claro. El no tener una política es mi política, ¿no? Sí. Entendiendo también lo negro de la política que la gente ha hecho. Pero tuvimos una elección donde yo creo que como país, si hay una de las cosas que a mí me enorgullece de este hecho, cómo en Chile podemos hacer las cosas tan bien, como esa. Es decir, en un día podemos votar 7 millones de personas. Y en el mismo día se recuentan los votos y se obtiene el resultado de eso sin problema, en un solo día. ¿No te parece? ¿Ah? Y se reconoce. Y se reconoce, es decir, ambas personas van reconociendo, todos los candidatos a diputados, a senadores, a presidentes, todos van reconociendo. Ya ha llegado algunos minutos y dicen: ya la cosa no da para más, hay que reconocer que yo he perdido, que no este otro candidato o candidata de esta otra línea. Pero podemos los cristianos, y ahí yo creo que quiero que entremos, Daniel, en el tema de, saliendo un poco del tabú, sin tener un tinte político, porque la iglesia no lo tiene. ¿Cómo podemos los cristianos ser un aporte en el estrato de lo que es la política en Chile? Se dice que inclusive si los evangélicos nos pusiéramos de acuerdo, podríamos sacar un presidente de la República. Claro. Que cristiano, por supuesto. Sí. No sé si te da tan bueno. Son preguntas bien complejas las que vamos a abordar quizá en este ratito. Y estamos en plena contingencia. O sea, sí. Acaba de haber una primera vuelta y vamos a la segunda en un mes más. Y yo creo que es importante hacerse la pregunta: ¿cómo participar en política y si es que tenemos que participar en política? Nosotros somos, de alguna manera, somos entes políticos, ¿sí? Claro. Todos tenemos alguna opinión, incluso como usted decía, si es que uno no tiene opinión, eso ya es ponerme de un lado de la opinión política, aislarme o hacerme de un lado, ¿sí? Pero yo creo que una de las cosas importantes para partir quizás es pensar en que los cristianos tenemos otra patria, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos una patria celestial. Nosotros estamos, de alguna manera, un tiempo en este mundo y posteriormente, ¿cierto?, nos vamos a nuestra patria verdadera. Pero también nosotros participamos de esta patria terrenal. Entonces, ese es el tema de hoy. Sí, además de eso que nosotros tenemos que reconocer que cuando se habla de política, simplemente una pequeña definición de política es que es el arte de gobernar. El arte de gobernar, es todo eso. Y de organizar
cómo los conciudadanos pueden convivir de la mejor manera juntos en un mismo lugar. Y eso hace que de alguna manera todos nosotros estemos involucrados en eso y nos veamos involucrados y por lo tanto tengamos que tomar decisiones de pronto en conciencia, cada uno de nosotros y a la luz de la palabra del Señor. Ahora, la Biblia no nos presenta un modelo único de participación. La Biblia no nos habla, miren, ustedes van a tener una propuesta política desde esta ala, ¿no es cierto?, desde esta mirada, desde esta esfera, pero sí nos habla un poco y nos plantea situaciones que nosotros yo creo que hoy día podemos conversar libremente. Ahora, los bautistas a través de la historia, como bautistas, hemos luchado también y hemos insistido en dos perspectivas que son interesantes. Por un lado está la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Es decir, no pueden intervenir en lo que yo quiero creer, ¿no? Y en eso somos libres para decidir en qué creer o en qué no creer. Sí. Ahí, por ejemplo, es muy importante la separación de Iglesia y Estado. Absolutamente. Y ese es el otro tema, la separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, en el sentido que el Estado dedíquese a lo suyo y nosotros nos dedicamos a lo nuestro, ¿no? Dedíquese usted a ordenar, a gobernar, a dirigir, a coordinar, a ver hacia dónde va el país y nosotros nos dedicamos a la salvación del alma, ¿no? Y en resumidas cuentas. Pero eso nos obliga a algunas cosas. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos algunos puntos en la Biblia, Daniel, que nos ayuden a entender esto, que somos ciudadanos del reino y ciudadanos de la tierra? Porque somos ciudadanos de los dos lados. Y en Filipenses capítulo 3, el versículo 20, vamos a ver algunos textos que nos enseñan sobre esto y que nos invitan a reflexionar en el hecho de que somos ciudadanos del cielo, pero que estamos también todavía en este mundo y que por lo tanto somos parte de él. Quiero leer el texto de Filipenses 3:20, que dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, ahí está nuestra ciudadanía eterna, pero entre tanto estamos en esta ciudadanía terrena. Así es. Y acompasado con eso, dice el Señor Jesús, dice: mi reino no es de este mundo. Exacto. Entonces tenemos una ciudadanía celestial y el reino, y en ese sentido los valores del reino, están en otra dimensión, en otro mundo. No son los mismos valores que los que tenemos acá. Yo estaba pensando, pastor, en que en realidad los hombres rechazamos la teocracia, ¿cierto? El gobierno de Dios. Sí, claro, ¿sí? Claro. En algún momento el pueblo pidió ser como los otros pueblos, ¿cierto? Exacto. Entonces nosotros, así como cuando vino Jesús, ¿cierto?, fue rechazado, nosotros también rechazamos a Dios en su gobierno. Y desde Exacto. ahí, ¿cierto?, se crean las monarquías y todos los sistemas de gobierno posteriores. Sí, y hay que entender que cuando Israel pide un gobierno, lo hace de una manera, yo digo, caprichosa. Porque la gran pregunta es: ¿por qué quieren reyes? Porque queremos ser como los otros. O sea, ni siquiera hay una cuestión, no nos gusta el gobierno de Dios, la hemos pasado mal en el gobierno de Dios, no hemos disfrutado bien, por lo tanto, nosotros necesitamos un gobierno con el cual nosotros podamos pasarla bien. La respuesta más corta es: queremos ser como las otras naciones. Así es. O sea, qué terrible que el hombre desprecie a Dios por parecerse a otros. Y no suena tan ajeno a lo que pasa No es en tan estos descabellado, tiempos, ¿no? En estos tiempos que, claro, los gobiernos van cambiando de política, ¿cierto?, de un lado para otro. Entonces siempre el hombre está buscando un cambio, está buscando ser distinto, ¿no? Muchas veces nos conformamos poco con los gobiernos o con los logros incluso de los estados. Sí, yo creo que nosotros debemos empezar a mirar hasta qué punto, porque cada uno y otros buscan cómo los favorece el gobierno por el cual quieren elegir, ¿no? Pero la gran pregunta es: ¿cuál es el gobierno que Dios quiere que nosotros tengamos? Sí. Y eso yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar como cristianos. Es decir, ¿cuál es el gobierno que Dios querría para mi país? Y no es sencillo, no es fácil responderse eso, porque eso significa trabajo. Trabajo como, por ejemplo, leer las propuestas que hacen los candidatos
¿no? A diputados, senadores. Uno no lo hace, ese trabajo uno no se lo da. No. Yo estuve mirando, por ejemplo, dos propuestas. Son larguísimas, son más de 200 páginas. O sea, uno se va a dar el tiempo de leer 200. Todos los ciudadanos de Chile nos daremos el tiempo de leer 200 páginas de uno, ¿no? De otro candidato o candidata y de diputados que son más y los senadores. Entonces, ¿hasta qué punto, cuánto es lo que nosotros oramos al Señor para entrar entonces ahí donde escuchamos? Hay gente que está mirándolo desde esa perspectiva. Entonces, en Jeremías, por ejemplo, dice buscar el bienestar de la ciudad. Nosotros, no solo cuando hablamos de salvación, no estamos solo, y ahí hay una diferencia también, porque no estamos solo hablando de salvación del alma. Claro. Es una salvación integral. La sanidad, de alguna manera. La sanidad integral, exacto. Entonces, debe inquietarnos que la sociedad lo pase bien o lo pase mal. Claro. Debe preocuparnos. En realidad nosotros, cristianos, ¿cierto?, debemos buscar cuáles son los valores de este reino. ¿Sí? Y no hay mejor búsqueda o no hay mejor modelo que el que da Jesús en realidad. ¿Sí? Jesús habla también de política, justamente, sí. ¿Cierto? En primer lugar dice, está separado, ¿cierto?, lo que es de Dios y lo que él lo denomina el César. ¿Cierto? César bueno, porque él tenía un César. Claro, nosotros tenemos el presidente. Entonces él habla de política, pero él encarna los valores que él quiere que nosotros encarnemos también. Sí. ¿Sí? Él nos llama a representar los valores del reino. ¿Sí? Y yo diría que el primer valor que él nos enseña, primero el amor a Dios, ¿cierto? Pero el segundo es el amor al prójimo. Claro. ¿Sí? Y desde esa perspectiva, lo que uno encuentra, por ejemplo, en Mateo, en el Sermón del Monte, cuando el Señor dice que nosotros somos sal y luz del mundo. Entonces, debemos decir que inevitablemente tenemos una participación pública. Somos públicos, ¿no? La gente nos ve desde esa perspectiva, es decir, entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos siendo los cristianos sal y luz de este mundo? No para dirigir en el sentido de hacia dónde emitir un sufragio, sino estamos nosotros diciendo, mire, el reino de Dios es distinto, por lo tanto usted no va a encontrar nunca en estos reinos, de cualquier parte del mundo, Sí. no va a encontrar nunca lo que usted espera. Nosotros queremos mostrarle un reino que es distinto. Vamos a hablar del reino en las siguientes semanas, pero simplemente para tocarlo al pasar. Pero él dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Y por lo tanto hay una presencia pública nuestra en la sociedad. Claro, ahí habría que analizar un poco más, quizás en la casa lo pueden hacer más detenidamente, pero ¿qué es la sal, qué es la luz? ¿Cierto? Básicamente la luz es algo que nosotros mostramos, ¿cierto? Y que no se tiene que esconder, dice la palabra. ¿Sí? Y por otro lado, la sal es el instrumento con que en ese tiempo se preservaba la comida. Principalmente tenía varios usos, pero que se preservaba la comida, que se limpiaba, que evitaba las infecciones, las impurezas. Entonces, uno como cristiano debiera pensar en esto. Uno, ¿cómo soy la sal del mundo? ¿Cómo preservo? ¿Cómo mantengo limpio? ¿Cómo mantengo la santidad? ¿Cómo mantengo las cosas que no se pudren? ¿Cierto? Y uno podría pensar en muchas cosas que se pudren en nuestra sociedad, ¿cierto? Especialmente en la política. Sí. Y por otro lado, ¿cómo ser luz? ¿Cómo puedo mostrar a los otros este valor que Jesús nos da a través de sus valores del reino? Sí, Pedro dice en su primera carta que nuestro sometimiento a las autoridades es por causa de que somos cristianos. Voy a decirlo de esta manera. Por el hecho de ser cristiano, estoy desafiado por Dios a someterme a la autoridad. Claro. Y la autoridad no está para infundirme miedo. No. La autoridad está para defenderme, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hablamos de sumisión no tiene que ver con la sumisión por tal o cual partido político. Y que a veces ahí es donde nos confundimos los cristianos también, ¿no? Sino que es la sumisión por causa de Cristo, ¿no? Cristo me dice, mira,
toda autoridad por Dios es impuesta, es decir, Dios ha permitido que esa autoridad esté. Así es. Y por lo tanto, tú sométete a ella. Esa parte es muy difícil, es pastor. Es compleja. Sí. O sea, someterse a autoridad y claro, usted tiene razón, dice, por causa del Señor, como dice Pedro, o Romanos 13, que habla, sométase. Y no dice algunas autoridades. No. Dice a todas las autoridades. Entonces uno empieza a pensar, ¿y cómo? ¿Y cuáles son autoridades injustas? Claro. ¿Cierto? Autoridades que lo hacen mal. ¿Sí? Dice, sométase a toda autoridad porque es el Señor el que las pone. Claro, pero ante las autoridades injustas, uno debe decir que es injusto. De denunciar. De denunciar. Y vuelvo a Martin Luther King. Martin Luther King, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, esto es absolutamente injusto. Sí. Es injusto que nosotros los negros no podamos, no estoy haciendo en tono despectivo esto de negro, que por favor no me malinterpreten. Él está diciendo, no es posible que nosotros los negros nos tengamos los mismos derechos cuando negros y blancos, y ahí apunta al otro, somos creación de Dios. Así es. ¿No? De hecho, muchos de los cambios a nivel político, a nivel mundial, han sido hechos o iniciados por cristianos. Claro, ¿sí? claro. O sea, aparte ¿cierto? del tema del aborto, el tema del derecho de la mujer, ¿cierto? O como dice usted, el tema del derecho, por ejemplo, a voto de los afroamericanos. Exacto, también. Fueron iniciados por cristianos. Entonces, parte de ser luz y sal en el mundo es que nosotros denunciemos, que mostremos al otro, esto, como digo, los valores del reino. Claro, ahora el cómo lo denunciamos es el tema y el dónde, ¿no? Porque tenemos que buscar el momento oportuno y una de las formas de hacerlo, volviendo a este ejercicio cívico que hemos tenido el fin de semana pasado, volviendo a ese ejercicio, el cómo lo hacemos, creo yo, precisamente es el voto. Es donde yo puedo manifestar mi acuerdo o mi desacuerdo, ¿no? Es donde yo puedo manifestar que tal o cual gobierno o tal o cual diputado o senador lo hizo bien o lo hizo mal, con mi voto. Por eso que es lamentable que tengan que obligarnos a hacerlo, porque la última elección nuestra fue con voto obligatorio, ¿no? Por eso que hubieron tantos votantes también. Pero por lo mismo, entonces, cuando Pedro dice, la sumisión de ustedes es por causa del Señor. Es decir, el mandato de Dios para ustedes es que sean sal de la tierra. Por lo tanto, háganlo. Y para hacer sal hay que denunciar, porque como bien tú decías, la sal lo que hace es decir, aquí hay algo que se está pudriendo, vamos a arreglarlo. Sí. Esta parte de como dices, de los derechos y las responsabilidades. Nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Ciudadanos terrenales. Sí, claro. Nosotros tenemos obligaciones, ¿sí? El Señor dice que nosotros tenemos que someternos y parte de la sumisión es tomar los derechos, pero también tomar las responsabilidades. Entonces el voto es un derecho, pero también es una responsabilidad. Claro. ¿sí? Y eso tenemos que tomarlo como tal. ¿sí? Y es parte importante de lo que nosotros tenemos que cumplir, porque así hacemos cambios en el mundo y así mostramos también ser luz y sal. Hay un texto en el libro de los Hechos que los discípulos se preguntan, ¿a quién tenemos que hacer caso? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y es interesante eso, porque está en juego la fe. Ahí es donde está la libertad de conciencia, ¿no? Tienen que dejar que yo crea lo que quiero creer, y yo insisto, y lo que no quiero creer también. Si alguien dice, mira, yo no creo, perfecto, debo respetar al que no creas, porque es tu derecho. Pero los creyentes dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando está en juego mi fe? ¿No? Hasta hace un tiempo se hablaba de que podrían salir, recuerdo cuando se estaba trabajando en la Constitución de la República, la posibilidad de que se suspendiera el hecho de que uno pudiera predicar el Evangelio en cualquier lugar. Eso era fuerte. Es decir, están violando mi libertad. Sí. Mi libertad no de hacer que el otro crea lo que yo pienso, sino de decir lo que yo pienso y decirlo con libertad. Entonces, en el libro de los Hechos dice simplemente, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién aceptamos? ¿A Dios o a los hombres? Y Dios dice, en esto no podemos obedecer a los hombres. En que nos priven de la oportunidad y del privilegio de predicar el Evangelio, yo no puedo obedecer al Estado. El Estado no puede meterse en eso.
Estado usted siga en su plan de legislar y de dirigir el país. Déjennos a nosotros esto otro. Sí. Como decíamos en esta separación de iglesia y de Estado también. Quizás en este momento, ¿cierto? Conversando acá, esto es fácil de... Es fácil decirlo. Es fácil decirlo, es fácil cumplirlo, ¿sí? ¿A quién cumplimos? ¿A Dios o a los hombres? Obviamente nosotros vamos a decir a Dios. ¿Qué pasa en el momento en que me están amenazando? ¿Qué pasa en el momento en que tengo una pistola, ¿cierto?, frente a mí y yo tengo que renegar de Dios? O si no, muero. ¿Sí? Pablo diría, para mí el vivir es Cristo. Ahora, no ¿Y morir? Y morir también. Es ganancia. Y morir es ganancia. Entonces Pablo dice, sea que vivamos, que muramos, somos del Señor, no importa si estamos vivos. Y yo creo ahí en la palabra del Señor cuando dice que yo no puedo amar más las cosas ni las personas de este mundo más que a Dios. ¿No es cierto? Cuando dice, si tú amas más a tu mamá, a tu papá, a tu familiar, a este, al otro, a tu mujer, a tus hijos, más que a Dios, no está diciendo que yo no debo amar a esas personas, sino cuando los pongo sobre Dios. Entonces, cuando yo pongo el Estado sobre mi propuesta y mi posición y mi creencia religiosa, la cosa cambia. El Estado no puede obligarme. La Iglesia existe para proclamar el Evangelio. Sí. Nadie puede privarnos de ese derecho, ningún gobierno. Y por eso que ahí sería importante leer estas propuestas. Sí. ¿Será que en alguna de estas propuestas está metido entre medio el que no vamos a poder predicar el Evangelio? Bueno. Es interesante eso, porque como digo, yo insisto, todos nosotros, yo no estoy aquí dándomelas de que me sé las propuestas de los gobiernos, no. Pero yo digo, nosotros no dedicamos tiempo a eso. Ahora ahí la pregunta sería, porque sabemos que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Sí, claro. Pero ya yendo un poco más al punto, quizás más directo, ¿cuáles son los valores que nosotros buscamos a la hora de elegir un gobernante? Yo creo que eso sería a lo mejor bueno hablar. Ahí habría que buscar los valores intrínsecos en la palabra de Dios. Yo creo que ahí es donde para nosotros, ahí es donde debe primar para mí y para cualquiera de nosotros como cristianos, debe primar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el tema del aborto. ¿Qué dice la Biblia? Y punto. O sea, eso puede estar en contra de lo que diga tal o cual ley. Por eso que tienen que darme libertad de conciencia. Que yo escoja eso. No pueden imponérmelo, ¿no? No porque esté escrito en una determinada ley voy a tener que hacer lo que dice. Recordemos, por ejemplo, cuando a Daniel se le prohibía adorar a Dios, ¿cierto? Así es. Y él dice, no, yo no puedo dejar de adorar a Dios. Yo oro a esta hora, y oro a esta hora, y oro a esta hora. Y voy a abrir las ventanas de la puerta de mi casa, de las ventanas de mi casa, porque yo a esa hora estoy orando, y así lo hago, y así es mi creencia, porque ellos oraban mirando hacia el templo, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a orar de esta manera, pero esto el Estado no me lo puede prohibir, aunque me cueste la vida. Ahora, la pregunta surge, ¿estaríamos nosotros ahora en el siglo XXI, después de Cristo, ¿no es cierto?, dispuestos a morir por nuestra fe? Amén. Eso es algo que, como tú dices, depende. Yo podría decir, y cada uno de nosotros decimos a esto, amén, ahora, pero no sabemos lo que ocurre en el momento. Es como cuando decimos, mira, si a mí me pasa un portonazo, yo haría tal cosa. No has estado nunca en un portonazo. Como el ensayo. ¿No? Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que conocer profundamente, es la palabra del Señor. Más allá de las propuestas del Estado. Y aquí es donde hago el juego al otro lado ahora. ¿Qué tanto conozco yo mi Biblia? ¿Qué tanto conozco yo la palabra del Señor como para irme en contra de lo que el Estado está imponiendo? Vuelvo a Martin Luther King. El Estado dice, son distintos los blancos y los negros. Martin Luther King dice, Dios creó hombres iguales. Son todos iguales. Y por lo tanto, eso atenta contra la palabra de Dios. Y yo no puedo someterme a eso. Fíjate cómo le cuesta la vida. Lo mataron después de cuando se iba a reunir con unos amigos después de una conferencia. Entonces, le costó la vida eso. Pero son sus convicciones. Claro. Pablo le cuesta la vida creer. Pablo apela al César. Pablo apela a un acto político.
a un derecho político. Yo soy ciudadano romano. Sí, pero deja que las cosas ocurran. Pero claro, ¿no? Entonces, tenemos experiencias bíblicas, ¿no es cierto?, de creyentes, de hermanos que fueron, y hoy día también. Por eso que yo creo que tenemos que ayudar a los, y ya nos quedan muy pocos minutos, pero ayudar a los hermanos que por convicción cristiana y profesional, diría yo, deciden entrar en la política. Ayudarlos, ¿por qué? Porque el mundo hoy día ha ensuciado tanto esto que es muy fácil caer. Y ahí es donde la iglesia no debe poner la traba, sino en cómo nos ayudamos, cómo nos acercamos para que estas cosas no le lleguen. O que cuando tenga que tomar la decisión, él esté firme en lo que él cree, en su convicción, abrazarlo, ayudarlo, orar por él o por ella, estar en constante contacto con estas personas, porque de lo contrario pueden sucumbir. ¿Cómo vamos a sucumbir cualquiera de nosotros ante una dificultad? Quizá hay dos cosas ahí que quisiera mencionar. Una es lo que sale en Salmo 2, que dice que los reyes, dice, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, dice, servid a Jehová con temor. ¿Sí? Manda al Señor, ¿cierto?, a ser los reyes, las autoridades prudentes. Entonces los ciudadanos que nosotros elijamos, en lo posible tienen que ser gente cristiana. Entonces, por eso los cristianos deben participar en política, y eso es importante. Pero por otro lado, y yo creo que esto, deteniéndonos un poco en este tiempo, ¿cierto?, el Señor nos manda a hacer rogativas y oraciones por las autoridades. ¿Sí? En 1 Timoteo 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, no solo nosotros tenemos que respetar y someternos a las autoridades, sino que incluso tenemos que rogar. Aquí no dice rogar por los que nos gustan. No. ¿Cierto? Dice rogar por todas las autoridades. Entonces, yo creo que en este tiempo que estamos de elecciones, y especialmente en este mes, nosotros tenemos que rogar, ¿cierto?, y pedir por las autoridades que van a estar durante los próximos 4 años acá, ¿sí? Sí. Para que ellos, primero, hagan las cosas como tienen que hacer, pero segundo, es someterse a Dios, someter, ¿cierto?, su juicio, su justicia, porque las autoridades fueron creadas para impartir justicia al Señor. Entonces nosotros debemos estar atentos, ¿cierto?, a rogar, a pedir, ¿cierto?, a buscar, ¿cierto?, la mejor autoridad que podamos encontrar dentro de estos valores. Valores como el amor, como la justicia, como la humildad. Algo bien importante en una autoridad. De todas maneras. Ahora, yo creo también, si nosotros miramos la Biblia, podríamos encontrar varios ejemplos, ¿no? Está el de Esther, que llegó a ser reina, se jugó la vida por sus convicciones, ¿no? Por eso yo insisto en el hecho de las convicciones. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener, el creyente, no entregamos nuestra lealtad a ningún partido, ¿no? A ningún partido. Simplemente nosotros estamos sujetos a la palabra del Señor. Así es. Y por lo tanto, cuando miramos a alguien, debemos mirarlo a la luz de la palabra. Esta persona, hombre o mujer, ¿está mirando la Biblia? ¿Tiene algún rasgo, alguna inclinación? Si no es cristiano, va a ser difícil que la tenga, pero vamos buscando qué es lo que pasa. Ahora, nosotros como cristianos dice que tenemos que simplemente someternos a Dios. Y el sometimiento es difícil, es complejo. Por lo tanto, yo vuelvo a repetir que para mí ser parte de este país en el que las cosas se hacen en este aspecto muy bien, porque yo encuentro que es fantástico. Uno mira cómo existen las peleas en otros países porque no se contaron bien los votos, porque fue electrónico y tampoco se hizo bien, etcétera, etcétera. Pero yo digo una bendición. ¿Será porque hemos orado los evangélicos también, Señor, que esto se haga en orden, que esto se haga bien? Ahí hay oración, ¿no? Que cuando vayamos a emitir nuestra opinión a través del voto, porque es una opinión, si eso es lo que estamos haciendo, se haga de la mejor forma, se haga de la mejor manera. Y yo creo que ahí nosotros, como país ahora, le damos
una lección a las demás naciones. Se puede hacer bien y se puede confiar, porque aquí es contar a voz en cuello. ¿Ya? Entonces, simplemente decir a nuestros hermanos que en este tiempo que nos queda, ya estamos encima de la hora, Daniel, pero decir que tenemos un mes, pero un mes en el que usted y yo tenemos que orar mucho al Señor, para que se haga la voluntad de Dios y lo que Dios permita que ocurra, de ahí en adelante ya no hay nada más que hacer. Simplemente someternos a Cristo y por causa de Cristo a la autoridad que nosotros tenemos. Hermanos, se nos fue el tiempo. Es un tema muy interesante, podríamos hablar de muchos personajes de la Biblia que actuaron en medios políticos, Daniel, José, la reina Esther, etcétera, y otros que participaron de un quehacer político. No es otra cosa. Pero hoy día, este mes es un tiempo, yo creo, para instarles a la oración, instarles a la lectura de la Biblia, instarles a conocer la palabra de Dios y a desafiarse a cómo poder ser sal y luz de la tierra en este tiempo, ¿no? Que la historia nos recuerde como un país en que los cristianos dijimos que esto estaba bien y dijimos que esto estaba negro, que estaba mal. Por mi lado, que Dios les bendiga. Ha sido un placer encontrarnos una vez más con ustedes durante este tiempo. Que el Señor les bendiga.